Bienvenidos a la clase de cálculo. Estamos trabajando en la sección 2.1 del libro de Leitol, séptima edición. Vamos a trabajar ahora calculando la recta tangente usando la definición. Y lo primero que hay que tener en claro pues es la definición. Hay que tenerla muy a la vista para poder interpretarla bien. La definición nos dice, suponemos que una función f es continua en x sub 1. La recta tangente a esa gráfica de f en el punto P, x sub 1, f de x sub 1. En este caso, f de x sub 1 también equivale a tener y sub 1, para que lo podamos mantener en mente. La recta que pasa por P y tiene pendiente m de x sub 1 está dada por la siguiente definición. M de x sub 1 es el valor de la pendiente en el punto x sub 1. Dice que se va a calcular como el límite de delta de x tendiendo a 0. La función evaluada en delta de x menos la función evaluada en el punto 1 sobre delta de x. Vamos a dejar claro algunos puntos antes de continuar, y son sobre el hecho de que comenzamos identificando que m de x sub 1 es igual a tener el punto pendiente. Tener punto pendiente. Tener x sub 1 es el primer valor del punto, o la coordenada en x, y f de x sub 1 va a equivaler a tener y sub 1, que es la coordenada en y. Una vez que ya tenemos claros esos puntos, tenemos que saber que lo que nos están pidiendo es la recta tangente, la ecuación de la recta tangente. Entonces, esta fórmula que tenemos aquí, esta definición, no es para calcular sino otra cosa que la pendiente. La ecuación de la recta está dada así. Ecuación de la recta tangente es y menos y sub 1 es igual a m por x menos x sub 1. Esta es la ecuación de la recta tangente. Entonces, el valor de m de x sub 1 que vamos a encontrar es este valor que se encuentra aquí. Así que vamos a proceder con el desarrollo del ejercicio para poder comprenderlo un poco mejor. Y ahora tenemos el ejercicio. En el ejercicio nos dice que debemos encontrar la ecuación de la recta tangente a la parábola x al cuadrado menos 1 en el punto P 2,3. Y luego dice: dibuje la gráfica y muestre un segmento de la recta tangente en el punto 2,3. Lo primero que vamos a hacer es identificar los puntos, como dijimos hace un momento. Y para eso lo que vamos a hacer pues es primeramente este valor que está aquí corresponde a x sub 1. X sub 1 entonces es 2, y f de x sub 1 es igual a 3. Tenemos ya claro estos dos puntos. Ahora lo que vamos a hacer entonces es sustituir en la definición para encontrar el punto pendiente. Y la definición pues es m de x sub 1 es igual a el límite de delta de x tendiendo a 0 de la función x más delta de x menos f de x sub 1 sobre delta de x. Esa es la definición que tenemos en el ejercicio. Así que
lo que vamos a hacer es proceder a sustituir. Vamos a sustituir aquí. Entonces, límite de delta de x tendiendo a 0. La función que nosotros tenemos es esta. Y donde se encuentra el valor de x, voy a sustituir con todo esto. Significa que el menos 1 va a quedar de fuera. Así que voy a abrir corchetes. Y voy a sustituir la función dentro de la función y es igual a x al cuadrado menos 1. Todo lo que está aquí lo voy a sustituir. Entonces, x más delta de x lo voy a colocar donde está x. Y quedaría de esta forma. X sub 1 más delta de x elevado al cuadrado. Aquí es x sub 1. Y f de x sub 1 ya dijimos que es 3. Pero resulta que yo no he terminado de sustituir. Esto que tengo aquí solo es x. Entonces aquí hay un menos 1 todavía. Menos 1 menos. Ahora este menos es este de acá de la función o de la definición. Y f de x sub 1 es 3. El corchete lo voy a cerrar aquí. Y todo esto va sobre delta de x. Vamos a continuar sustituyendo ahora, porque si ustedes se fijan, aquí me falta sustituir todavía x sub 1. No lo hice de una vez para que pudiéramos visualizar un poco mejor el procedimiento. Entonces, tenemos límite de cuando delta de x tiende a 0 de donde está x sub 1, ahora voy a sustituir con 2. Entonces va a quedar aquí 2 más delta de x al cuadrado. Y ahora sí voy a eliminar el corchete. Y menos 1 menos 3, como son suma de negativos, aquí me va a dar negativo 4. Y todo esto va sobre delta de x. Ahora bien, límite de delta de x tendiendo a 0. Y aquí tenemos un producto notable. Entonces, el primer término al cuadrado, 2 al cuadrado, es 4. Más 2 veces el primero por el segundo. 2 por 2, 4. 4 delta de x. Y el segundo término al cuadrado, o sea, delta de x al cuadrado menos 4. Y todo esto sobre delta de x. Ahora bien, ya tengo el desarrollo del producto notable y lo que procede es cancelar en este caso el 4 y el negativo 4 porque son iguales y opuestos. Entonces lo cancelo y solo tengo ahora límite de delta de x cuando tiende a 0 y me queda aquí ahora solamente 4 delta de x más delta de x al cuadrado sobre delta de x. Si ustedes lo pueden notar, tenemos aquí ahora un proceso de factorización. Y en el proceso de factorización tenemos que el factor común que hemos encontrado es delta de x. Entonces, límite cuando delta de x tiende a 0 y el factor común ahora es delta de x. Si es factor común, entonces aquí solo tengo 4 y aquí tengo delta de x sobre el denominador que ya lo tenía, que era delta de x. Si ustedes pueden ver, ya casi estoy terminando con el proceso de este cálculo y ahora lo que me queda pues es analizar. Aquí tengo ahora un proceso de cancelación que son las delta de x que están multiplicando y solamente me quedaría límite de delta de x cuando esta tiende a 0 de 4 más delta de x. Ahora, calcular los límites es mi siguiente paso. ¿Qué es lo que voy a hacer yo entonces? Como ya conozco en los teoremas de la sección 1.5 y la sección 1.6 aprendimos a calcular límites, entonces lo que voy a hacer yo es calcular el límite de cada uno de estos valores, pero lo voy a hacer por separado. Entonces me quedaría
escrito de esa forma. Ya separado, ahora el límite de 4 cuando delta de x tiende a 0 y el límite de delta de x cuando delta de x tiende a 0. Dijimos que el límite de una función constante, como en este caso, o sea, el límite de un número, es el mismo número sin importar la tendencia. Así que aquí tengo 4. Y el límite de delta de x cuando delta de x tiende a 0, pues es 0. Entonces, yo ya sé aquí que m de x sub 1 es igual a 4. Es el primer valor que necesitaba calcular. Ahora voy a pasar nuevamente a la ecuación de la recta tangente. Voy a volver a anotarla para no confundir el procedimiento. Entonces, ecuación punto pendiente. Así se llama la ecuación que estamos utilizando. Ecuación punto pendiente. Y la vamos a anotar. Y menos y sub 1 es igual a m por x menos x sub 1. Ya identificamos nosotros que 2,3 corresponde al punto que estamos utilizando. Este es x sub 1 y este que se encuentra aquí dijimos que es y sub 1, que también se escribe como f de x sub 1 y corresponde al mismo valor de y sub 1. Así que lo que voy a hacer ahora es sustituir los valores que he encontrado de y sub 1, y menos y sub 1 es 3, igual. ¿Quién es m? M es igual a 4 por x menos x sub 1, que es 2. Y voy a desarrollar la multiplicación en el extremo derecho de la igualdad. 4 por x, 4x y 4 por 2, 8. Ahora voy a aislar y voy a despejar para la variable dependiente, que es x, y quedaría y es igual a 4x menos 8, y el 3 que se encuentra en el lado izquierdo lo vamos a transponer con signo contrario. Así que la suma quedaría 4x menos 5. Y esta es la ecuación de la recta tangente que nos estaban solicitando desde el principio. Pero ustedes recordarán que también nos estaba solicitando en el ejemplo